Transmitir. Otra vez aquí, familia. ¿Qué tal? Otra vez, dice. Otra vez, después de María Obiols, ahora con Yolanda Soria. Sí. Con la terapeuta Yolanda Soria Jiménez, una de las mejores del mundo, no dicho por mí, sino por sus pacientes. ¿Qué tal? Está bien que me haga publicidad de ese modo, lo dice. Pues bien, aquí estamos hoy un día más con todos vosotros. Encantada de contar con vuestra presencia. Y como siempre digo, bienvenidos todos. Un saludo muy especial a nuestras llavecitas y a todos los que nos estáis viendo en directo, en diferido, en cualquier momento en el que nos veáis. Perfecto. Bueno, familia, hoy tenemos un título que puede ser muy llamativo para la mayoría de ustedes. ¿Conoces cómo funciona tu mente? Eso es lo que queremos descubrir hoy con Yolanda, que nos va a explicar un poquito. Pero antes recordaros que en el YouTube, en la pestaña de Ver Más o también en la de Facebook tenemos añadido lo del grupo de WhatsApp, que tenéis que dar los datos y eso, ahí está todo explicado, pues os podéis apuntar. Y luego deciros que está el viaje del 17 al 29 de marzo de México y Yucatán, para los que os queréis venir, la formación completa Creer es Crear a través de Aulas Pandora. Y ya para finalizar, deciros que del 2 al 8 de marzo tenemos el Congreso de Jornadas Online Conciencia Cuántica, Congreso Online, donde Yolanda también participa. Y yo también como amigo. Amigos de ustedes. ¡Qué barra tiene! Bueno, familia, pues es eso. Yolanda, no sé si antes de empezar quieres hacer alguna intro, explicar un poquito de qué va el tema de hoy o ya entramos a matar. Sí, tengo que decir que Luis debe estar muy interesado por el tema de hoy porque me ha hecho empezar incluso antes. Con lo cual quiere decir que está expectante. Así que cuando acabe el vídeo, como yo le haga una pregunta y no se la sepa, vamos a tener discusiones sobre el tema, me refiero. Vamos a tener un debate, a ver qué explicación me da. Pues nada, la introducción es comentaria fuera de bromas, ¿no? Estoy chinchándole porque como él me chincha a mí, pues yo me tengo que vengar de algún modo. Es lo que tiene el ramalazo Scorpio este que me ha tocado como ascendente, ¿no? Entonces, hemos estado hablando ya en otras ocasiones de la mente y también hemos hablado del funcionamiento de la mente, pero hoy lo vamos a enfocar un poquito de distinto o ampliar un poquito el tema, ¿de acuerdo? Porque salió a colación el otro día en el vídeo de Espíritu, Conciencia y Alma y Conciencia, creo que se llamaba, y comentamos acerca de ello y pedisteis que por favor se hiciera una ampliación del tema, con lo cual hoy estoy en ello. Como el anterior vídeo fue en ese canal, pues lo hacemos en este canal. Por ahí he visto algún comentario en algún lugar, no sé exactamente dónde, que dice, pero me parece que este tema lo ha tocado ya Yolanda. Sí, lo he tocado muchas veces, pero podemos profundizar más o ampliar más o dar una perspectiva diferente del tema. ¿Qué ocurre? Que cuanto más conocemos la mente, más vamos a decir, en cierto sentido, dueños de nosotros mismos somos. Y eso es muy interesante. Pues sí, familia, muy interesante. Pues vamos a ir ya con ello. Voy a dejaros con Yolanda. Yo deciros que voy a estar aquí al ladito de ella, pero yo estoy en redes sociales haciendo un poquito de community manager, haciendo que todo llegue, con lo cual yo también os animo que si podéis coger el enlace del vídeo de YouTube o de Facebook y compartirlo en sus grupos, en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en webs, pues nos haríais un favor para que el mensaje pueda llegar. Y ahora ya os pongo con Yolandita y todo a tope con estas hojitas que tiene aquí de apuntes. Hoy tengo solo 2. Vaya, hoy acabaremos rápido. Me decía Luis, ¿para cuántos días tienes hoy con la charla? ¿Cuánto va a durar? Yo nunca sé cuánto va a durar, porque yo empiezo y a veces me enchufan, como yo digo, me colocan en la banda ancha y entonces voy hablando no solo lo que tengo preparado, los puntos que me anoto para iros desglosando, sino los que me van enchufando en el momento. Con lo cual, como eso nunca sé cuándo va a pasar, pues a veces dura más, otras veces dura menos. Eso va como va. Bien, pues una vez ya hecha la breve introducción, la regañina de Luis, esa forma de, como decíamos antes, vamos a entrar en el tema, vamos a entrar en materia. Tenemos en el vídeo anterior, como decía, el que hicimos aquí hace 15 días, en ese espacio estuvimos hablando del alma y cómo se relacionaba
el alma, el espíritu, la conciencia, con nuestra mente, con nuestra memoria, con nuestra forma de adquirir esos datos, porque desde mi perspectiva, como siempre os digo, yo voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, desde lo que yo he visto que sucede y lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi camino, ¿de acuerdo? Entonces, desde mi perspectiva están relacionados y las unas y las otras, de las partes que vamos a mencionar, serían partes de un todo, pero digamos que habría un grosso que va incluyendo dentro de sí otra partecita, otra partecita, otra partecita, y aunque están diferenciadas, en cierto sentido no dejan de ser al final un total, una misma cosa, como las muñecas rusas, ¿no? Tenemos la muñeca grande que alberga todas las demás, no dejan de ser fractales de la primera, ¿no? Fractales de la grande, pero a la vez son diferentes, son, vamos a decir, entre comillas, separadas, podemos diferenciarlas. Pues aquí estaríamos hablando un poquito de algo similar. Entonces, siempre se habla de la mente consciente y el inconsciente, ¿no? Tenemos una mente y esta mente, vamos a decir, este grosso, desde la psicología nos lo dividen en dos grandes grupos, ¿no? Que sería la mente consciente y la mente subconsciente. Pero tenemos la tendencia, cuando hablamos de la mente, a asociar que es parte de nuestra fisiología, de nuestra anatomía física, del cuerpo, de la materia. En realidad, no podríamos decir que esto es así, aunque sí es cierto que hay diferentes áreas del cerebro que se activan durante los procesos mentales. Pero cuando ubicamos la mente, cuando se hacen análisis, y no me refiero a una analítica física, sino cuando se hacen estudios acerca de experiencias, por ejemplo, trascendentales tipo experiencias cercanas a la muerte, se puede ver o se puede percibir que hay algo fuera que no tiene que ver con el cerebro, porque si el cuerpo está, vamos a decir, en un estado de muerte clínica, la mente en teoría no está operativa, el cerebro por lo menos. En cambio, las personas que vuelven de esa experiencia cercana a la muerte, es decir, que no acaban de morir totalmente o que después de estar unos minutos, determinado tiempo, muertos clínicamente hablando, vuelven nuevamente a la vida contando historias, relatos de sucesos que además se han podido comprobar en gran número de casos y que como mínimo son llamativos, porque son hechos que han pasado durante ese lapso de tiempo en el que el paciente está clínicamente muerto, es decir, que su cerebro no está operativo según la ciencia, pero que ha tenido conciencia, percepción, visión incluso, aun estado en ese estado de muerte clínica, visión de hechos que han ocurrido y te los describen con una cantidad de detalles impresionantes, ¿no? Otro tipo de hechos que han sucedido, no solo ver, percibir y experimentar cosas que han ocurrido alrededor del cuerpo físico, que en ese momento está ahí en la misma sala o con personas que hay en ese momento, sino que hay una especie de viaje de esa persona que en ese estado de muerte aparente o de muerte clínica ha salido, ha trascendido los límites del cuerpo, incluso los límites de la sala donde se encuentra y ha accedido a otros lugares del espacio e incluso del tiempo, ¿no? Y esto también podemos decir que hay relatos, por ejemplo, yo recuerdo uno que no sé dar exactamente la referencia de dónde encontrarlo, pero está hecho en base a un estudio que se hizo con un gran número de personas en ese estado, ¿no? Ese estado de experiencias cercanas a la muerte, en la que quedó en un registro, en un libro, si no recuerdo el nombre, me disculpáis. Esta experiencia explica o nos narra cómo un señor que fallece ve salir o se ve salir a sí mismo del cuerpo, flotar, salir por encima del edificio, incluso del hospital donde se hallaba, y ver
cosas que había en el tejado, en la azotea del edificio, a la que no se tenía acceso de un modo, es decir, no tenía una puerta, no había manera de que se hubiese podido pasear por allí y ver aquello. Entonces, detalles como una zapatilla de determinado color en cierto punto y ciertos detalles, ¿no?, de esa azotea en la que esa persona físicamente no había estado, ¿no? Entonces, después fueron a comprobar esos hechos y realmente eso es así. Así que hay cosas que son inexplicables si asociamos el lugar o la ubicación de nuestra mente a nuestro cerebro. Porque el cerebro sería la parte física que en este caso tenemos encerrada dentro de nuestro cráneo, o por lo menos eso nos dicen, y la mente sería algo más allá. De manera que aquí tenemos que hacer una analogía. Os comenté en el vídeo pasado que había estado hablando con nuestro querido Nexus, que es informático, ¿no? Y le puse la cabeza al pobre como un bombo, porque le pedí que me detallase. Yo no conozco de informática, conozco lo justo mínimo imprescindible o menos, es decir, me defiendo muy justita con estas cosas, pero él tiene pues, un conocimiento más profundo. Entonces yo estuve hablando con él y diciendo, bueno, nosotros somos ordenadores biológicos y esto parecemos tenerlo bastante claro. Incluso yo misma, sin tener conocimiento de la materia, puedo ver esa analogía entre el ordenador, vamos a decir, tecnológico, la máquina que nosotros manejamos y el ordenador biológico que nosotros somos, ¿no? Pero me interesaba hacer vamos a decir, un paralelismo con más base, con más conocimiento realmente de lo que es la máquina y lo que somos nosotros, ¿no? Para hacer una explicación, para dar una explicación un poquito más profunda de nuestros procesos. Y para eso, como digo, pues utilicé a nuestro querido Nexus como fuente de información, que tengo que decir que lo hizo con mucho gusto y como siempre, pues muy bien, ¿no? Entonces, tenemos que distinguir dos partes. Esto fue lo primero que me quedó claro y además que tengo claro en nosotros. Es decir, es exactamente en el ser humano, ocurre exactamente igual que en la máquina. El ordenador, esto que llamamos el ordenador, PC, como lo llaman, computadora, ¿no? Tiene dos partes. Una parte es la máquina, y yo aquí voy a tirar de chuleta porque yo los nombres se me olvidan, luego lo cruzo todo y la lío, que es el hardware, es decir, es el soporte físico, serían los elementos, los componentes físicos que, digamos, componen esa máquina. Y otra parte sería el software. Cuando hablamos de software, estaríamos hablando de programas, de procesos de funcionamiento de esos programas y de cómo todos estos elementos que son físicos, todos esos elementos del hardware, se interrelacionan entre sí y se acoplan mediante un funcionamiento que va enlazado de unas cosas con otras. ¿De acuerdo? Aquí estaríamos hablando de programa y de funciones. Y en el caso del hardware estaríamos hablando de lo que es el elemento físico en sí, como pueden ser pues, la pantalla, pueden ser el disco duro, puede ser el ratón, etcétera, etcétera. El elemento físico. Bien. Tenemos estas dos separaciones. En nosotros existe exactamente la misma diferenciación. Tenemos una parte del soporte físico, que es nuestro cuerpo, nuestra anatomía, ¿de acuerdo? Que tiene su función fisiológica. Realmente cada parte funciona con un sistema operativo, con un programa propio autónomo relativo, vamos a decir, a ese órgano o esa parte de nuestro cuerpo. Y después tenemos otra parte que es como un sistema operativo general que lo coordina todo y que en cierto grado tendría que ver con eso que llamamos mente. ¿Bien? Con eso que nosotros, no cerebro, ¿de acuerdo? El cerebro pertenecería nuevamente a la máquina. Y el software, la mente, sería parte de lo que llamamos el software, ¿no? Nuestra mente, el proceso mental, el proceso del pensamiento, más todos los programas que tenemos a nivel biológico que se ejecutan de ese modo, serían parte del software. Bien, cuando nosotros nacemos venimos con un sistema operativo básico. Esto también lo estuvimos mencionando en el vídeo pasado. Un sistema operativo básico que es justamente el que trae nuestro cuerpo para que funcione
anatómicamente hablando, cada parte de forma correcta, ¿no? Biológicamente, que cada parte de nuestra anatomía tenga una función correcta. Es decir, que el estómago y sistema digestivo realmente cumplan su función de forma correcta, que realicen las digestiones de forma correcta, el sistema excretor también, el sistema locomotor exactamente, que tenga la capacidad de funcionar, ¿no? De movernos, de tener ese movimiento, y así cada una de nuestras partes, ¿no? El corazón para que lata, y no vamos a mencionarlo todo porque no vale la pena y cada uno sabe las partes que tenemos, ¿verdad? Y que cada una funciona de una forma determinada, de un modo determinado. Ese modo de funcionar de cada una de estas partes sería ya el software. Ese software, como decía, viene de nacimiento, viene con el paquete básico, viene con el cuerpo ya trae, igual que cuando compras un disco duro, viene con un, vamos a decir, entre comillas, mini sistema operativo para hacerlo funcional. No trae información extra, pero sí que trae una información mínima para que él funcione cuando lo conectas al ordenador, vamos a decir, central, ¿no? A la máquina. Bien, después Nexus me pasará también a mí el examen y si me equivoco luego me tirará de las orejas. Así que espero explicarlo bien, ¿eh? Bien, entonces va pasando el tiempo y nosotros, que somos ordenadores biológicos, empezamos a funcionar con lo básico, como decía. El bebé cuando nace, pues ahora abre los ojos en cuanto nacen los bebés. Hace unos años los bebés no abrían los ojos hasta los 3 días, tardaban 3 días en empezar a abrir los ojos y entonces nacía el bebé y no se sabía el color de ojos que tenía porque estaba con los ojitos cerrados. Después esos ojos iban, vamos a decir, como despegando, es como si tuvieran los párpados cerrados, los párpados pegados, y a través de los días se van soltando como esa, no sé exactamente qué es lo que había, y empiezan a abrir los ojos. Ahora el bebé nace ya con los ojos abiertos, es decir, ya nace y te miran así, te impresiona ver esa carita tan chica mirándote con esos ojos tan expresivos y tan vivos, ¿no? Que se lo quieren comer todos, lo quieren beber todo de un sorbo, ¿no? Aquello que hay alrededor. Entonces, ya digamos que esos bebés que nacen ahora ya traen un sistema operativo más amplio. ¿Por qué sucede eso? Porque el sistema operativo básico que nosotros traemos está formado también por las experiencias, por las vivencias, por los aprendizajes de nuestros ancestros, de nuestro árbol genealógico, incluso podríamos decir de nuestra especie. Estas experiencias se van acumulando, se van integrando y se van, vamos a decir, archivando, codificando dentro del ADN, de manera que en las siguientes generaciones ya van a nacer con ese plus de información que nosotros no hemos tenido en ese momento, porque esas experiencias todavía no estaban incorporadas. ¿Cómo se hace un aprendizaje? A base de repetir. Nuestra mente graba a base de repetir las cosas. Entonces, a base de repetir la misma acción, vamos a decir que generamos unas rutas en nuestro cerebro que se van haciendo cada vez más fuertes, como si fuera una carretera. Tú empiezas a caminar por un lugar por el que hay hierba y está en el campo, y si caminas una vez sola no pasa nada, pero si pasas cada día varias veces, al final, a base de ir y venir por esa carretera, la carretera queda grabada y queda un camino hecho, que después si seguimos haciendo y ampliando y más gente pasa por el mismo camino, podemos decir que ya no solo es un sendero finito, sino que es un camino ancho y que incluso después podemos convertir en una carretera. Pues igual pasa en nuestro ADN y en nuestro cerebro. A base de hacer ese camino, a base de repetir la experiencia, se van haciendo esos senderos, esas conexiones neuronales que quedan grabadas en nosotros y que después vamos a transmitir mediante la información genética a nuestros descendientes. De manera que ellos ya nacen con ese paquete activo dentro de ellos. Entonces, ¿qué sería un poco el equivalente de nuestro cerebro dentro del ordenador? Pues el procesador. El procesador
que es el que, a ver, os leo, se comunica con la memoria a través de la placa bus mediante un ancho de banda. Ahí está. Así me lo soltó. Entonces el procesador no deja de ser, al final, el cerebro, que es el que gestiona, el que organiza, el que yo llamo al cerebro como si fuese el guardia de tráfico. Está dirigiendo el tráfico, es un director de tráfico. Entonces, va organizando la entrada y salida de la función de cada uno de los órganos. Es decir, tú ahora tienes que hacer más de esto, de aquel le toca más del otro, este pide de aquello, y es como un poco el organizador de todo el sistema. Pero ese proceso, aunque sí que hay una parte que sucede a nivel bioquímico en nuestro cerebro, genera un aprendizaje, un conocimiento y un proceso que va más allá de lo meramente físico y bioquímico. Resulta que nosotros tenemos como entrada de información 5 sentidos. El sentido de la vista, el del olfato, el gusto, el tacto y el oído. Estos 5 sentidos reconocidos oficialmente, sentidos, vamos a llamar físicos, ¿no? Más este otro sexto sentido que nos comentan o que se llama así, es el sexto sentido, que para mí no sería el sexto, sería el primero, que es esa percepción extrasensorial que todos tenemos y a la que algunos prestamos atención y otros no, que yo diría que está en todo nuestro cuerpo, no está en un área determinada, está en todo nuestro cuerpo. Nuestro proceso mental podríamos decir que es resultado de la recepción de información a través de estos 5 sentidos. ¿De acuerdo? Estos 5 sentidos son las entradas que tenemos nosotros para recibir información. Vamos a dejarlo en 5 para no complicar más la cosa, aunque, como os digo, hay más sentidos. Nos dicen 6 como el sexto sentido, pero yo creo que hay más, aunque no lo sabemos definir. Y esa información que entra, nuestro cerebro, vamos a decir, la codifica, la organiza o le da paso en determinado momento, ¿no? Y la va como organizando, básicamente. De ahí la similitud con el ordenador, la ordena, ¿de acuerdo? Y una vez está ordenada, pasa a la parte del proceso mental. Ese proceso mental ya no estaríamos hablando de la parte física, sino es esa otra parte que no sabemos dónde se ubica, ¿no? Y que, según yo entiendo, está en todo nuestro campo energético. No sería solo la mente estaría ubicada aquí cerca de la cabeza y demás, sino que estaría en nuestro campo energético, ¿no? En todo nuestro campo electromagnético. Ese campo electromagnético estaría un poco ahí procesando esa información. Nuestro campo electromagnético, a la vez que soy yo, que soy Yolanda, y tengo ese envoltorio que llamamos aura, cuerpos sutiles, campo electromagnético, etcétera, etcétera, cada uno le da el nombre que prefiera, me da igual, estamos conectados al entorno con eso. Aunque nosotros no lo percibimos, no hay una diferenciación nítida, clara, no hay un corte, no hay una separación real, solo hay diferencias de densidad entre yo y lo que me rodea, siendo al final todos la misma cosa. De manera que si mi campo electromagnético está en conexión con todo aquello que me rodea, que también a su vez tiene un campo electromagnético, al que yo estoy formando parte, estoy integrada y estoy intercomunicándome con él, a la vez estoy dando y recibiendo información. Esa parte sería lo que llamamos el inconsciente colectivo, que después volveré a ello, ¿vale? Esto es un poquito una estructura así que yo voy a intentar hacerlo paso a paso para explicarlo o para hacerme entender lo mejor posible, aunque muchas de estas cosas las hemos hablado y ya vosotros las sabéis, muchas de ellas, de manera que tampoco estoy descubriendo América, simplemente es como ordenar un poquito la historia. Bien, dentro de todo este sistema operativo que decíamos, tenemos lo que llamamos aplicaciones. Estas aplicaciones o programas son, vamos a decir, ampliaciones de las funciones que trae nuestro sistema operativo
en un primer lugar, ¿no? Cuando este bebé nace, que viene con lo básico, pues además de sus experiencias, además de lo que ha aprendido de la familia, de lo que trae incorporado, pues va a ir teniendo experiencias propias, vivencias, va a aprender a través de los demás también, de su entorno, de lo que le rodea, y todo eso lo va a ir incorporando como el que se va descargando aplicaciones. Y vamos ampliando la funcionalidad de ese bebé que en principio pues prácticamente solo llora, come, respira y tiene las funciones básicas, va a ir ampliando y cada vez va a tener mayor capacidad operativa, va a tener cada vez más versatilidad en su uso, ¿de acuerdo? De manera que es como cuando cogemos el ordenador, viene con el sistema operativo básico y nosotros le vamos instalando aquellos programas que nosotros deseamos para tener las funciones que a nosotros nos convienen con ese sistema operativo. Y vamos ampliando esas funciones en la medida en la que nosotros deseamos. En el ordenador lo hacemos de forma consciente y en base a unos deseos y unos criterios que nosotros tenemos para lo que va a ser usado, ¿no? Ese ordenador para las funciones que necesitamos de ese ordenador. En nosotros, en cambio, aquí hay una diferencia importante. Esas aplicaciones las vamos a ir incorporando sin darnos cuenta. Lo hacemos de forma innata, es como una esponjita que vamos a ir absorbiendo a lo largo de nuestra existencia todo aquello que nos rodea y lo vamos a incorporar como parte de nuestro programa, de nuestro sistema operativo. Todas esas aplicaciones yo me las puedo descargar o bien como una herramienta, me van a servir como una herramienta de uso de aquella parte, es decir, como que me amplía mis facultades, o voy a aprender un programa que me puede resultar limitante. Cuando entramos dentro de esos programas, estaríamos hablando ya de lo que serían virus dentro del sistema del ordenador. Un virus es un programa que bloquea otros programas, que bloquea las funciones de otros programas, es decir, que impide que funcione correctamente. Y nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida diferentes virus, y no me refiero al de la gripe. Me refiero a esos virus que son esos bloqueos emocionales, psicoemocionales, que vamos adquiriendo a través de las vivencias. Incluso algunos, como decía, que son heredados. Es como que te pasan un pendrive con la info del clan, tú te lo colocas, en el pendrive había un virus y tú ya vienes con el virus incorporado, ¿no? Pues eso nos pasa a nosotros. Venimos con esos virus que afectan a nuestros procesos mentales, psicoemocionales y afectan también muchas veces a nuestro hardware, a nuestra biología, porque esos virus generan una alteración en nuestro código del ADN en muchas ocasiones, generando eso que llamamos pues enfermedades genéticas o enfermedades hereditarias, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos desde la biología, en biodescodificación además nos lo enseñan así, que un virus es un cambio de información, es decir, un virus realmente trae una información diferente al cuerpo y hace que el cuerpo con esa información funcione de un modo distinto. O sea que es exactamente, una vez más, la analogía es mucho más real de lo que aparentemente parece que le ponemos el nombre así por casualidad, pero no, realmente el que ha diseñado y el que ha puesto los nombres a todas estas máquinas sabía muy bien lo que hacía y conoce bastante bien el funcionamiento de nuestra mente y de nuestra biología hasta donde es posible conocer con las herramientas que tenemos hoy en día. De hecho, los ordenadores son una copia de nuestro procesamiento mental, pero una copia realmente de mala calidad. Seguimos más allá. ¿Qué cosas podían ser virus? Un virus, por ejemplo, podría ser también lo que llamamos que esto sería un virus hecho a conciencia de una persona o de un grupo de personas sobre otras, por ejemplo, el MKUltra. Y este virus sería un virus que te va a condicionar, te va a limitar y te va a manipular. De manera que si me manipula, me condiciona y me limita, no es positivo para mí. Pero ¿qué otra cosa podríamos llamar virus también? Pues podríamos llamar virus, por ejemplo, a las técnicas de PNL que se utilizan en terapia. ¿Por qué? Porque te traen una nueva información que te va a recodificar la forma de funcionar y en este caso
la intención de ese virus sería totalmente distinta y el efecto de ese virus sería totalmente distinto, porque lo que va a hacer es quitar esas limitaciones que o bien nos han puesto otros virus o bien por fallos de esa transmisión de información, ese programa está, vamos a decir, funcionando de una forma que no es óptima, ¿vale? Algo que sería un virus en nosotros también, entendedme un virus entre comillas, sería el lenguaje, los idiomas. Cada idioma genera una codificación en la persona, independientemente del idioma en sí. Es decir, cada idioma funciona de un modo distinto, tiene una estructura diferente y hace que tu mente funcione de forma diferente. Tu cerebro se activa en áreas distintas, según, aunque todas activan el área del lenguaje cuando hablamos, pero hay una interacción diferente cuando tú hablas en un idioma y cuando hablas en otro idioma. Yo creo que lo he comentado ya otras veces, pero si no lo digo ahora otra vez y nunca está de más repetirlo. Dicen que las personas inteligentes hablan muchos idiomas. Yo no creo que las personas inteligentes hablen muchos idiomas, sino que las personas que hablan muchos idiomas se vuelven muy inteligentes. Es decir, el idioma genera que diferentes partes de tu cerebro se activan y cambian esas partes que se activan, cambian cuando cambiamos de idioma. De manera que cuantos más idiomas yo hable, más amplia es mi, vamos a decir, mi actividad cerebral. Ocurre también, vamos a remontarnos un poquito en la historia, que según sabemos o nos cuentan o conocemos, el lenguaje antes no era un lenguaje verbal dentro de lo que es el ser humano. Antes la forma de comunicarnos era telepática. ¿Qué ocurre con la telepatía? Que la telepatía es una forma de comunicación completa, vamos a decir, porque no solo se limita a lo textual, no solo es algo verbal que describe, sino que te transmite la información, el pack completo, la imagen, la sensación, la emoción y además la idea asociada a eso, o sea, la acción, el pensamiento, ¿no? O sea, el desarrollo que decimos verbal, todo va además en un instante. Era una forma de comunicarse mucho más completa que la que tenemos hoy en día. Cuando llega el famoso episodio este, que para mí es simbólico, de la Torre de Babel, que es una forma de describirnos un poco lo que sucedió en ese momento, lo que sucede no es que separan a la humanidad como tal, separan el lenguaje. Es decir, al introducir un idioma nuevo, otro idioma nuevo, otro idioma nuevo, la gente se separa por grupos, se hace una asociación a ese lenguaje, además no se van a entender entre sí, con lo cual se pueden generar enfrentamientos, cada uno aquí ya puede haber una mayor lucha de egos por la supremacía, etcétera, pero es que además generan cambios, porque ese lenguaje genera cambios en ti, genera cambios incluso en la forma de vestir, de pensar de las personas. O sea, cuando una persona se va a otro país y hace cambios en sus hábitos, no solo es porque el país tiene unos hábitos diferentes, sino porque el lenguaje está haciendo un cambio dentro de su forma de funcionar. De manera que podríamos decir que el lenguaje es un virus. ¿Qué podríamos llamar también sistema operativo? ¿Qué sería algo que nos hace funcionar como un sistema operativo diferente, ¿no? Las religiones. Las religiones son un sistema operativo diferente. Y podríamos decir que las oraciones de esas religiones serían el spam. Es decir, una religión es un sistema operativo que te meten dentro del sistema operativo principal, le meten otro que va a hacer a la vez, aunque es un sistema operativo propio, va a hacer que funcione en cierto sentido como un virus y va a anular la forma de funcionar de otros programas. ¿De acuerdo? Así que nuestra mente, cuando le introduces ciertos códigos, como puede ser, como os digo, una religión, va a empezar a funcionar de un modo distinto. Va a generar unas rutas neuronales, unas conexiones neuronales distintas
y va a tomar esas rutas para funcionar si es es decir, si esa religión te la ponen no solo así como a título informativo, que yo te explico lo que es el cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo o cualquier otra, sino que te hago además practicarla, porque cuando nos enseñan una religión, generalmente no es yo te explico para que tú tengas un conocimiento de cultura general en ese aspecto, sino que intento llevarte a mi campo, que es lo que suele suceder en las familias de padres a hijos, y les están introduciendo este sistema operativo paralelo, ¿de acuerdo? Al tener un sistema operativo paralelo, pues interfiere con el otro, con el que traemos de fábrica, ¿vale? Y que vamos ampliando poco a poco. De manera que hay como una lucha para ver de los dos cuál toma la prioridad. Por ejemplo, sabemos que desde el cristianismo tenemos la estructura del cristianismo está estructurada en el sacrificio, en el servicio, en el sufrimiento, en la pobreza, en todo el aspecto que se vuelca o que te enfocan como positivo, es aquello que realmente es limitante, es aquello que realmente te condiciona, es aquello que realmente te bloquea como en el desarrollo físico, material, espiritual, que sí, que parece ser que según nos cuentan tienen una intención positiva, pero yo no creo que el enfoque desde el que se hace la lectura que nos dan de ese mensaje, no el mensaje en sí, que podría ser bueno, si lo miramos desde otro punto, sino la traducción de la interpretación, vamos a decir, de ese mensaje que nos llega es la más oscura, negativa y limitante que podía haber. Así que todo eso nos va a ir afectando y nos va a generar esa forma de funcionar polarizada, o bien en un lado o bien en el otro. Fijaos que incluso las personas que no tienen una fe, vamos a decir, intensa con la religión en la que se han criado y que solo, por ejemplo, como yo, son cristianos de bautismo, en mi caso, porque mis padres cuando nací me bautizaron y demás, pero yo no soy practicante, hasta en ese aspecto inconscientemente nos afecta de todos modos, porque aunque yo no sea practicante, mis ancestros sí lo fueron y sí está el código ese en mi genética, de manera que cuando yo heredo el paquete y a mí me llevan y me bautizan, se activan en mí esos códigos, se ponen en marcha y voy a funcionar en base a esos parámetros, ¿de acuerdo? A esas normas que me pone ese sistema operativo, ese programa bajo el que tengo que funcionar. Por eso cuando hay programaciones muy fuertes, como se hacen en determinados grupos, ¿no? Que están todo el día recitando el texto del libro sagrado con movimientos además repetitivos que te hacen entrar en un estado de trance hipnótico y demás, sacar estos programas es muy difícil. Que una persona pueda salir de ahí y realmente sea capaz de pensar por sí mismo es muy complicado, porque son como si los hubieran metido a fuego. O sea, como si realmente los hubieran fundido con tus células. Entonces es muy difícil poder desbloquear eso. No imposible, pero sí, muy difícil. ¿De acuerdo? Bien, seguimos más adelante. Entonces llegamos a la memoria. La memoria a mí me parece muy interesante porque nuestro cerebro no iba a meter la pata, sino nuestra mente tiene varias áreas de memoria, igual que lo que hablábamos antes de la memoria de la mente consciente e inconsciente, que tiene otras partes más que son importantes y que ahora hablaremos de ellas. Nuestra memoria resulta que funciona, dadme un segundo que os explico la parte, aquí cojo otra vez la chuleta. Tenemos la memoria RAM en el ordenador. En el ordenador dice que la memoria RAM es la memoria volátil. Se carga y se vacía cada vez, y aquí esto me pareció de lo más interesante, porque ahora veréis por qué, cada vez que se enciende el ordenador. Es decir, cuando yo desconecto el ordenador de la corriente, esa memoria se descarga y cuando lo enciendo se vuelve a cargar. Es una memoria que es rápida, pero tiene poco
espacio de almacenamiento, es de trámites rápida, es como para que vayan pasando, ¿no? Y maneja pocos datos, ¿vale? Por eso es rápida, porque maneja pocos datos a la vez. Bien, nosotros tenemos nuestra memoria. Nuestra memoria está dividida en varias partes. Tenemos la memoria inmediata, que es aquello que yo estoy haciendo ahora mismo, lo que acabo de hacer, lo que os he dicho al principio del vídeo, o sea, que dura a lo largo del día. Yo puedo recordar lo que he hecho hoy a lo largo del día. Y cuando me voy a dormir y entro en la fase REM, que es la fase de movimiento rápido ocular, esta memoria se descarga. Se descarga precisamente mediante el movimiento rápido de los ojos. Lo que hace en esa fase es ordenar todas las experiencias, toda la información que yo he cogido a lo largo del día, todo lo que yo he experimentado a lo largo del día de hoy, y entonces lo va archivando, como yo digo, en cajones. Tenemos esta parte que decíamos, la del día de hoy, vamos a llamarla memoria inmediata. Después tenemos la memoria a medio plazo, la memoria a largo plazo y la memoria profunda. ¿De acuerdo? De la memoria inmediata va a pasar a la memoria a medio plazo aquello que yo considere, o sea, que ella considere que va a necesitar en las próximas horas, los próximos días, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a suponer que estoy haciendo, como pongo el típico ejemplo, de estoy aprendiendo a conducir el coche. Este ejemplo viene muy bien porque lo vais a entender muy fácil por la analogía también. Entonces, yo estoy aprendiendo a conducir y lo que yo he aprendido hoy va a pasar a la memoria a medio plazo siempre y cuando mi mente lo considere necesario para la dinámica de lo que es el conducir el coche. Bien, hemos dicho que esas informaciones se graban por repetición. De manera que si yo no lo he repetido lo suficiente, por ejemplo, el acto de conducir en sí, no vamos a hablar solo de la teórica, sino de lo que es llevar el coche sí, el manejo ya físico, cuando pasamos a la parte práctica del coche, ¿no? De la conducción. Cuando yo estoy conduciendo el coche, al principio yo voy a necesitar estar pendiente de todo el proceso. ¿Por qué? Porque no he repetido el proceso las suficientes veces. Cuando ya las he repetido un número determinado, como decía, en este caso va a pasar a la memoria a medio plazo y después pasará a la memoria a largo plazo. Curiosamente, los aprendizajes, una vez se han integrado completamente en nosotros, cuando yo los he repetido determinado número de veces, pasan a formar parte del inconsciente, de manera que llegará el momento en el que yo llevaré el coche sin darme cuenta de que estoy conduciendo. De manera que no es mi mente consciente la que lleva los mandos del coche, sino mi mente inconsciente en este caso. Va funcionando, manejando, dirigiendo, porque mi mente consciente estará ocupada en otras cosas. Entonces, esto es importante porque vamos viendo cómo pasa lo que yo vivo a lo largo del día a la memoria, o sea, de memoria inmediata pasa a memoria a medio plazo durante la fase de noche. ¿Qué ocurre? Esto ya lo he explicado en alguna ocasión, un poquito así de pasada, y lo voy a volver a explicar porque tiene que ver con el tema. Entonces, lo que sucede es que durante la fase REM, como decía, esa fase de movimiento rápido en los ojos, mi cerebro va a estar haciendo de guardia de tráfico y mi mente va a estar archivando todo eso. Lo que necesito, esto sirve, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esto lo dejo a mano para utilizarlo mañana, esto para la semana que viene y me va a ir organizando esas vivencias, esas experiencias. Pero cuando yo tengo a lo largo de ese día una experiencia en la que ha habido una gran carga emocional, resulta que el ordenador, el procesador, en este caso, se colapsa. ¿Se colapsa por qué? Porque igual que en los ordenadores, en la computadora, cuando yo abro muchos archivos de imagen, tienen demasiado peso, demasiada información, y el ordenador no puede gestionar eso, porque hemos dicho que la memoria
a medio plazo es eficiente, o sea, perdón, a medio plazo, ya lo he liado, a corto plazo la memoria inmediata es eficiente, es rápida, pero maneja poca cantidad de información. Cuando yo meto demasiada información en esa memoria, cuando llega la fase de la noche, no puedo gestionar esa información. Y me pasa igual que a la computadora cuando procesa esos archivos de imagen que se queda ahí pensando, porque es tanta la información que no la puede gestionar, no la puede mover, no puede barajar esos datos. Con nosotros pasa lo mismo a nivel emocional. Entonces, el peso en nosotros no lo da la imagen, lo da la emoción que asociamos a esa imagen. De eso, por el momento, los ordenadores, las computadoras se libran, ¿no? Pero según nos cuentan, quieren llegar a hacer algo así. Veremos a ver qué pasa en ese momento si eso se llega a dar. Entonces, ¿qué sucede? Que como no puedo procesar esa información, no archivo esa vivencia, esa experiencia, y se queda ahí de nuevo sin procesar en la memoria inmediata. De manera que yo cada vez que me pase algo, imaginad que esa carga emocional es que cuando estaba aprendiendo a manejar el coche, ¿no? Haciendo las prácticas, pues me he llevado un susto porque estaba a punto de chocarme, por ejemplo, en un cruce. Ese susto, esa carga emocional, resulta que se queda ahí. Entonces vamos pasando, gestionando esa información, llega la noche y llego al archivo en el que estaba en el cruce y me dan el susto, o me llevo el susto porque estoy a punto de tener un golpe, porque, claro, por inexperiencia, por lo que sea, he estado a punto de tener el accidente. Y esa carga emocional para mí ha sido muy intensa y no la puedo gestionar. Mañana, cuando yo coja el coche, el primer archivo que me va a saltar cuando yo llegue al cruce, que mi mente busque ahí qué se hace en el cruce, voy a entrar en el mismo estado emocional que me ocurrió ayer cuando estuve a punto de tener el accidente. De manera que se dispara eso y nos queda ahí como un piloto de alarma y nos sale ¡ching! Alarma. Igual que cuando nos sale un aviso en el ordenador, ¡ching! Te sale el aviso diciéndote esto está aquí. Y tú tienes ahí que tomar una acción, darle al botoncito que toque o hacer lo que sea pertinente en ese caso. En nuestro caso sucede igual. Ese ¡ching! Ese estado emocional, ese piloto que se nos enciende, es para que gestionemos esa información de forma correcta. ¿Cómo se hace eso? Pues en vez de resistirnos, que es lo que suele suceder en todas las ocasiones, es todo lo contrario, prestar atención y permitirnos sentir esa emoción. Cuando yo me permito sentir esa emoción, le estoy quitando el peso a esa emoción, estoy quitándole el peso a esa situación, a ese archivo, y entonces al aligerarles es como quemar un combustible, porque las emociones en realidad son combustibles. Cuando yo le quemo el combustible, pues el depósito va más ligero, ya no pesa tanto, y entonces puede mi procesador gestionar esa información de modo correcto y archivarla, y en este caso pasarla a la memoria a medio plazo. De manera que cuando yo logro hacer eso, cuando yo logro gestionar esa información, resulta que ya no voy a tener eso en la memoria inmediata, y cuando yo llegue al cruce el próximo día no voy a entrar dentro de ese estado emocional que a lo mejor pues me deja bloqueada. Esa memoria de medio plazo, cuando va pasando más tiempo, se archiva en la memoria de largo plazo, y una vez ya está en la memoria de largo plazo, cada 25 años esta memoria se vacía en la memoria profunda. Cuando yo tengo esos archivos en la memoria profunda, no tengo acceso a ellos de modo, vamos a decir, natural, sin un recurso. O sea, serían las cosas, por ejemplo, que a partir en una persona se vuelcan desde los cuando tiene 25 años, a partir de ahí cada día iría vaciando lo de los 25 años anteriores, la fecha que hacía 25 años de ese momento. Esto es algo aproximado, ¿de acuerdo? No es algo que sea exacto literalmente, sino es un grosso. Y se va haciendo ese volcado. Ese volcado ya pasa a lo que llamaríamos inconsciente colectivo, en este caso. La memoria de largo plazo pertenecería a nuestro inconsciente, a nuestra mente inconsciente. Y
La memoria profunda sería aquello que ya pertenece al inconsciente colectivo. ¿De acuerdo? Entonces, es como que una parte se vacía, o sea, es como tener varios vasitos de diferentes tamaños. Este vasito pequeño lo vacío en este a su vez cuando esté lleno se vaciará en aquel y aquel cuando esté lleno a su vez se vaciará en el otro. Y el que lo contiene todo, el vaso grande, sería ese inconsciente colectivo. Pasamos un momento de publicidad que veo. Publicidad. Familia, bueno, mientras Yolanda va preparándose, deciros que podéis veniros con nosotros a México este mes de marzo. ¿Cuándo? Del 17 al 29 de marzo, con Diego Muñoz, Yolanda Soria Jiménez, Iván Martínez y yo mismo, Luis Palacio. Los que queráis venir, pues vamos a tener una experiencia en el Yucatán, que luego la queremos trasladar para el mes de junio. Queremos hacer Guatemala. Agosto vamos a hacer un Egipto con José Antonio González Calderón. En Guatemala va a ser también con Diego y con Iván. Y octubre será otra vez con Diego y Iván. Pues otra vez Egipto, para el que quiera ir. Y luego tenéis la formación completa, Creer es Crear, de 4 módulos en aulaspandora.com y el congreso del 2 al 8 de marzo de jornadas online de conciencia cuántica, que también estará Yolanda. Pasamos a Yolanda. Me tocó. Es que ya tenía la lengua como un zapato de tanto hablar aquí. Lo cojo ni aire y ya estaba seca. Entonces, tenemos la parte de la memoria. La memoria, como dije, está asociada a esos cuerpos que llamamos alma, espíritu, etcétera, etcétera, que estuve explicando en el vídeo anterior. Así que los que estéis interesados en ver esa relación, os sugiero que os remitáis al vídeo que se llama, me parece que es espíritu, alma y conciencia, o conciencia, alma y espíritu, el orden no lo sé, pero por ahí va el título. Después tendríamos lo que se llama el firewall. Qué bien lo he dicho, ¿eh? Firewall. Bueno, no sé cómo se pronuncia, lo digo con todo el cachondeo, pero es lo que llamamos el cortafuegos. Este cortafuegos además hace plan y salta en determinado momento cuando llega a determinado programa, cuando llega a determinada información. ¿Para qué? Para que no haga daño. Entonces eso sería en nosotros, a nivel, hablamos de la mente, sería lo que llamamos los bloqueos psicoemocionales, esos bloqueos que generan que te quedes ahí colapsado y que, pues eso, se paralice la entrada o el funcionamiento de esa función operativa en nosotros, ¿no? De eso que a lo que afecte en realidad ese bloqueo emocional, al área que nos concierne. Nuestro cuerpo sería lo que llamamos, lo que se llama la placa base, donde está todo conectado, donde está todo ahí colocado y donde está todo integrado. Entonces, los ojos yo los relaciono con el ratón. ¿Por qué el ratón? Porque el ratón sería aquello que cuando yo desplazo en mi pantalla, ¿no? Voy accediendo a una esquina u otra de la pantalla con el cursor del ratón, no con el ratón en sí, sino con el cursor del ratón. Nuestros ojos sucede igual. Cuando yo accedo, voy a poder clicar en un archivo u otro, en un programa u otro que tengo ahí colocado, repartido en la superficie de la pantalla. Y cuando le doy, lo abro y ese programa o esa imagen o lo que sea que esté en ese lugar, tengo acceso a ello, puedo ponerlo en marcha, tengo el acceso. Con nuestros ojos pasa igual, cuando nosotros miramos hacia un lado, hacia el otro, hacia abajo, hacia arriba, estoy accediendo a diferentes archivos. Los ojos, cuando tú le pides a una persona, recuerda que, y entonces va a hacer aquello de, sí, cuando alguien pasó, y si imaginas que va a hacer así, pues y va a mover. Y si le dices, siente lo que hay dentro de ti, te va a acceder así, a mirar hacia abajo. Es decir, el movimiento de ojos va a permitir mayor o menor acceso a esos archivos, ¿no? Incluso hay una técnica de hipnosis que es, estando con los ojos cerrados, mirar aquí como hacia arriba, ¿no? Como hacia la parte superior, que bien puede ser o al punto del entrecejo
o bien hacia arriba simplemente, pero estando con los ojos cerrados. Cuando entramos en ese movimiento, los ojos empiezan a tener ese movimiento rápido de la fase de sueño. En ese estado, estoy en un estado hipnótico en el que yo puedo meter o sacar información, reprogramar mi mente para determinada función. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con conocimiento. Pero os lo explico así, a grosso modo, a título informativo, para que sepáis que una de las técnicas sería con... Después está el EMDR, si no recuerdo mal, ¿no? Le cambio siempre el nombre y las cosas. Y es una técnica, vamos a decir, también de reprogramación y desprogramación, las dos cosas, para desprogramar y reprogramar traumas, sucesos, conflictos emocionales que tengamos mediante el movimiento ocular, ¿de acuerdo? Haciéndote mover los ojos en determinada dirección, en otra, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Vamos a desprogramar ese recuerdo y vamos a reprogramarlo de un modo distinto después. De manera que, por eso para mí tiene relación, ¿no?, con ese elemento que yo os decía, que es el ratón. La pantalla podríamos decir que es la parte de proyección de mi cerebro de lo que recibe en este caso, los órganos visuales nuestros, que serían los ojos, ¿no?, que puede también ser la cámara, haciendo la analogía del ordenador, o bien esa imaginación, vamos a decir, esos recuerdos, es como si fuera una pantalla de proyección de aquello que hay almacenado en mi mente, ¿no? Cuando yo recuerdo, tengo una imagen mental de eso, ¿no? Es como si hubiese un área aquí detrás, en el área de la visión, donde está proyectado eso. Pues todo eso sería para mí lo que es la pantalla. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto ya lo tengo. Bien, y ahora vamos a las otras partes de nuestra mente. Nuestra mente, como decía, siempre nos hablan del consciente y del inconsciente y parece que la cosa se reduce a eso, pero no, en realidad va bastante más allá. Tenemos la parte consciente. La parte consciente es cuando estamos en estado de vigilia, es la mente que lógica, la mente racional, la mente que decide. Además es bastante dual y es muy eficaz para tomar decisiones, para organizar, para ejecutar ciertas tareas, pero tiene que ser poquitas cosas al tiempo. No puede ser una gran cantidad de información, porque si yo hago eso, se colapsa, como hemos dicho al principio. ¿De acuerdo? Después tendríamos como decía al principio, esta mente viene con los caminos neuronales que estamos recibiendo de nuestro árbol genealógico a nivel de ADN y la vamos a ir un poquito implementando a medida que vamos teniendo las experiencias. Después tenemos la mente inconsciente, que estaría así, como por debajo, ¿no? Esta sería la que se ve, esta es la que no se ve. La mente inconsciente es aquella que tiene la parte de control de nuestras funciones vitales. Es un archivo donde se van a quedar grabadas todas las informaciones, pero no es un archivo que tenga, ¿cómo te diría yo?, con el que se puede interactuar y demás, sino que es como si fuera un almacén de películas y vamos ahí archivando en ese almacén de películas pues toda esa información. Vamos, ahí tenemos el almacén con todas esas partes y es emocional, es visceral, no tiene conocimiento del tiempo, todo es presente, es como que todas las películas están ahí ahora, todas están ahí activas, todas están ahí en este momento. No es dual, no conoce, vamos a decir, no existe la contradicción dentro de ella y ya tengo varios vídeos hablando de lo que es la mente inconsciente en sí, en mayor profundidad. Entonces, aquí es donde se almacena todo, donde tendríamos lo que sería la información del clan también en el inconsciente a nivel celular, también la tenemos, ¿no? Porque como no se ubica en un lugar concreto, como decíamos, la mente, podemos hacer una analogía que también la tenemos en todo el cuerpo. A nivel celular, todas nuestras células tienen parte de toda nuestra información, de manera que, como decimos, la información es holográfica. En cada parte nuestra está la información del todo.
tiene especial conexión o especial predilección por el placer, va a tender siempre al placer inmediato. Su prioridad es la supervivencia y la protección, de manera que siempre va a tratar de mantenerte dentro de tu zona de confort, aunque no tenga sentido a estas alturas, porque este aprendizaje lo hiciste de tu zona de confort cuando tenías 5 años y ahora tienes vamos a decir, un ámbito de acción mucho mayor, pero ella va a seguir en base a los parámetros que tiene grabados en su película, tratando de mantenerte dentro de esa zona de confort sin dejarte salir de ella para protegerte y garantizar tu supervivencia. Es la que organiza todas nuestras funciones básicas biológicas, es decir, es la que garantiza que tú sigas respirando, estés dormido, despierto, que tu digestión siga funcionando al margen de que tú lo sepas o no, que el latido del corazón funcione, etcétera, etcétera. Y entre estas dos tenemos lo que llamamos la mente subconsciente. Yo lo llamo el mozo de almacén, ¿vale? Sería como el intérprete. El intérprete entre la mente consciente, aquella que organiza, que es lógica, que es racional y demás, y la otra que es irracional, que simplemente es emocional, es visceral, actúa por impulso también para garantizar la supervivencia o por el placer, va a tender mucho a buscar el placer y el subconsciente está ahí como diciendo, bueno, estas dos no se enteran, cada una habla en un idioma, otra en otro y yo estoy aquí en medio haciendo de intérprete. El intérprete sería el de los sentimientos, es decir, el que traduce esas emociones, les da una vuelta de tuerca, les da un procesamiento mental y hace el sentimiento, que es lo que después tenemos a nivel consciente acceso al sentimiento. La emoción es rápida, duradera, fugaz, rápida, breve, fugaz. Y el sentimiento es más duradero en el tiempo, es como más elaborado, como más retorcido, como más además especializado. La emoción es un poco más amplia, ¿no? Es decir, podríamos decir, la rabia es como... Pero después ya si yo me voy al sentimiento, puedo decir que tengo rabia, cólera, tengo inquina, una persona, entonces ya buscamos y le va a dar un matiz concreto. Eso sería, y especializado, eso sería el sentimiento, que como decía es algo que va más elaborado, ¿no? Y más tardío que la emoción. La emoción es aquella primera sensación que yo siento incluso en el cuerpo, ¿no? Como de repente me entra un nudo en el estómago, ardor en el pecho, una sensación de... Pues eso sería la emoción y el sentimiento es la elaboración mental que yo hago de ello. El subconsciente sería el nido de esta parte, ¿no? Esa parte de los sentimientos, es sentimental, es el mozo de almacén, es aquel que tiene acceso a lo que hay en el inconsciente y que yo desde el consciente no tengo acceso directo, el subconsciente tendría acceso a través de ellos. Yo puedo relajarme y tener acceso a mi subconsciente, pero no tengo acceso al inconsciente directamente. Para eso necesito acceder a él a través del subconsciente. Diríamos, haciendo una analogía también, que serían diferentes pisos de profundidad, ¿no? La mente consciente sería el primer piso, hablando en pisos que bajan, ¿no? Hacia abajo o en sótanos, la mente subconsciente sería el -1, la otra sería el -2, el inconsciente. De manera que para llegar al -2 tengo que pasar por el -1 obligatoriamente. Entonces, es como escalones de lo mismo. Y esta estaría relacionada el inconsciente con la memoria a largo plazo. El subconsciente estaría relacionado con la memoria también a medio plazo. Y el consciente sería el que está relacionado con la memoria, vamos a decir, inmediata, con el ahora. ¿Qué es lo que está relacionado con la memoria profunda? Como hemos dicho antes, el inconsciente colectivo, que es allí a donde yo vuelco toda mi memoria inconsciente, toda la información inconsciente mía, que está en mi inconsciente, se vuelca en eso que llamamos inconsciente colectivo y que forma a la vez parte del todo. En este caso, si nos limitamos al inconsciente colectivo de la humanidad, estaríamos hablando del grupo de humanos. Pero es que el inconsciente colectivo no solo se limita a la humanidad. Hay inconsciente colectivo de la humanidad, hay inconsciente colectivo de las especies animales, especie por especie. Hay inconsciente colectivo al final de todos los seres vivos, del planeta, de las plantas, del planeta en sí. Es decir, todo eso es suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Cuando hablamos ya de ese grosso y todo
el inconsciente colectivo de los humanos se ha unido con todos los otros inconscientes que os estoy mencionando y más que hay, resulta que estaríamos hablando de los archivos acásicos. Y fijaos que hemos ido bajando y era justamente este punto que está abajo, igual que si fuera un toroide, ¿de acuerdo? Se va a volver el punto de arriba, porque el grosso de todos esos archivos acásicos, incluso los universales, sería lo que llamamos supraconsciente, superconsciente, que es lo que está por encima de mi mente consciente, que no la he mencionado al principio para que vierais un poco cómo se va formando. Este supraconsciente, que podríamos llamar yo superior, divinidad, conciencia divina, etcétera, etcétera, es a lo que tenemos acceso cuando estamos en esos estados de iluminación, estados alterados de conciencia, estados incluso meditativos, podemos tener esta expansión y podemos tener acceso a toda esa información. ¿Por qué podemos tener acceso a toda esa información? Porque forma parte de nosotros, igual que nosotros formamos parte de ella. Entonces, es interesante aquí ver cómo nuestra mente individual forma parte de un todo que a la vez me genera a mí. Yo genero ese todo y ese todo al mismo tiempo me genera a mí. Esto es algo similar a lo que pasa cuando hablamos de Dios. Al final no deja de ser lo mismo. Esa mente, esa conciencia divina, en realidad es resultado de todos nosotros, de todas nuestras experiencias, de todas nuestras emociones, aprendizajes, conocimiento, etcétera, etcétera, de todas nuestras pequeñas chispas de conciencia que unidas a base de ir se expande y genera el todo que a la vez nos da, entre comillas, a luz a nosotros, ¿no? Nos genera a nosotros y a todo lo que estamos viendo. Entonces, esto sería también lo que llamamos la mente universal, ¿no? Mente cósmica. Y tenemos acceso a ella a través de estos estados alterados de conciencia en los que podemos acceder pues, mediante determinados ejercicios meditativos, con música, con sonidos repetitivos de tambores, personas que acceden a ellos también con sustancias psicotrópicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que no es necesario tomar ningún tipo de sustancia para acceder a esos estados. Entonces no sé si me he dejado algo, pero creo que si no lo he dicho todo, lo he dicho casi todo. ¿Quieren saber qué significa la palabra yaciente? Yacente. El yacente es un doble tuyo, o tú eres un doble de él, pero que ha fallecido antes de que tú seas concebido. Es decir, que no habéis coexistido en el tiempo en ningún momento. Un doble es el que se considera que nace en la misma fecha que tú, que puede ser exacta o aproximada por simbolismo. Eso sería lo que es un yacente. Efecto, vamos a decir, simbólico, es como si yo fuera cargado con el espíritu a cuestas de esa persona y yo en vez de vivir mi vida, estuviera viviendo la vida de esa persona. No es que sea así realmente, estamos hablando de información y de programas, ¿eh? Pero para que entendáis, haciendo un símil y podáis hacer una especie de visualización y que así rápida, sería un poquito eso. ¿Algo más? Pues ¡Tachán! podemos pasar a las preguntas. Es decir, nos dicen, ponen pregunta, 2 puntos, todo en mayúsculas, su nombre, nos dicen su país y formulan la pregunta en mayúsculas para nosotros saber que es para nosotros las preguntas directamente y no que estáis hablando a través del chat entre vosotros, tanto en la emisión que estamos haciendo ahora en YouTube de la Caja de Pandora o de la fanpage de la Caja de Pandora /vídeo, pues ya podéis empezar a hacer las preguntas. Luego estamos también en otros canales amigos que estamos transmitiendo a través de Facebook, también de diferentes chats. Si nos da tiempo recogeremos alguno y si no, pues bueno, ahí está. Podéis entrar directamente por los oficiales. Pero un saludo a todos los que estáis en todos los chats y en todos los lugares ahora viéndonos simultáneamente. Ay, ¿qué hay? Cuéntame. Bueno, por aquí nos dice María, me encanta este tema de la mente como un todo. Gracias, Yolanda y Luis, por compartir. Un fuerte abrazo. Muy bien, yo creo que se han dormido ya todos después de tanto hablar. Porque es que el tema es largo, es denso, bueno, y da mucho de sí, ¿no? Entonces, como os decía, al conocer todo esto realmente lo que hace
es que seamos más dueños de nosotros mismos en la medida de lo posible. Porque, como siempre digo, está todo en cierto sentido prediseñado y nosotros nos movemos dentro de un catálogo de opciones. Así que, dentro de lo posible. Nexus te dice, excelente, Yolanda, muy bien explicado. El próximo PT lo reparas tú. No te lo creas. Yo he entendido cómo funcionan, pero aquí de informática no entiendo ni papá. He entendido así como a nivel de idea. Me falta integrarlo, como siempre digo. Lo tengo aquí, pero ahora hay que dejarlo aquí para que se integre. Pues eso me pasa con los ordenadores. Con la mente la tengo ya más controlada. John Balandrán nos dice, el transgeneracional, ¿cuántas veces soy yo? O sea, puede ser mi bisabuelo, mi bisabuela, etc. El transgeneracional, ¿cuántas veces soy yo? En el transgeneracional, ¿cuántas veces soy yo? O sea, puedo ser mi bisabuela, puedo ser mi bisabuelo, puedo ser donde Cristo perdió la alpargata. A ver, el transgeneracional en teoría son tus ancestros, tus antepasados. Con lo cual, en teoría, digo, no eres tú ninguno de ellos. ¿Qué ocurre? Que a nivel de ser, en realidad, como todos somos uno, pues no es que seas tu abuela o seas tu bisabuelo, es que eres todos y cada uno de tus ancestros y todos y cada uno de tus descendientes. Desde este punto de vista, pues eres todos los sabidos y por haber todavía de tu transgeneracional, de tu árbol genealógico y de toda la humanidad, porque si todos somos uno, en realidad tú estás siendo todos y cada uno de nosotros siempre. Luego, a nivel de información biológica, pues tienes toda la información de ellos en tu cuerpo, a nivel de programa, pero solo tendrás activos aquellos que resuenen contigo, con tu información. Es decir, aunque yo tengo toda la información latente en mí de todo el clan, solo se me activan los programas que resuenan conmigo. ¿Por qué? O porque yo sea doble de ellos, o porque haya tenido una experiencia igual, o porque cumpla alguno de los requisitos determinados necesarios para entrar en resonancia con esos programas. Bueno, por aquí te dicen, está muy bien explicado, la doctora Yolanda Soria lo hace tan sencillo de entender. Bueno, pues si queréis visitar a la doctora Yolanda, Doctora. ella es, como decimos aquí en España, terapeuta, hace trabajo biopsicoemocional, ella tiene su propia técnica que es reversión emocional, también hace biodescodificación, hipnosis, programación neurolingüística, LNT, que es sanación cuántica a distancia energética, y otras más que tiene más de 40 igual que yo, tiene de todo. Pero bueno, si queréis hacer terapias personalizadas con ella, podéis hacerla de dos formas, o a través de Skype, para cualquiera que me le mande un WhatsApp o un correo y ya le contesta los datos que tenéis aquí en el vídeo, en el YouTube. Y entonces en ese momento pues podéis concertar una cita con ella de cualquier tipo de problema, abundancia, pareja, enfermedad, no sé, lo que os ocurra, trabajo, cualquier cosita. Y luego, por otro lado, también podéis venir presencialmente aquí a consulta a Badalona, la parada del metro de Pep Ventura en Badalona, en Barcelona, en España. Pues aquí podéis venir. Escribir por el WhatsApp primero para pedir cita, porque siempre, aunque vengáis presenciales, con cita, de manera que primero, o por WhatsApp o por correo. Vale, bueno, pues ahora Amor pregunta desde Colombia, ¿en qué estado de conciencia se puede grabar creencias? Por ejemplo, de abundancia. Gracias. Voluntariamente, me imagino, ¿no? Bueno, pues en esos estados, siempre que tú grabas algo, es decir, cuando tú haces una reprogramación estás en estado consciente. De ese estado inconsciente se puede utilizar alguna técnica de alteración de conciencia, como puede ser la hipnosis, como decía antes, la PNL, otros sistemas que hay, por ejemplo, como el de Creer es Crear, que es un sistema con imanes, y bueno, y hay otras técnicas también, mediante los cuales podemos hacer no es el grabado lo importante, porque nosotros venimos de fábrica con el pack, vamos a decir, con el máximo de potenciales. Es como si fuéramos, esto ya lo he explicado otras veces, somos un Ferrari, nosotros venimos de fábrica con todas las opciones y todo, ¿cómo se llama? ¿Cómo tú lo dices? Full equip. Full equip, que le dice Luis. Es decir, con todas las prestaciones posibles y todos los pluses que les puedas poner al coche. Y tenemos el Ferrari, pero claro, yo a mi Ferrari, si el Ferrari, no sé lo que corre un Ferrari, pero imagínate que son 300 kilómetros por hora, por poner un número, resulta que en el pedal del gas voy y le pongo un freno, le pongo un tope, ¿vale? De manera que cuando yo bajo el pedal solo puedo pisar hasta determinada altura. Por muchos kilómetros que pueda alcanzar el coche,
Si yo le he puesto el tope a la altura en la que el coche va a correr a 100 kilómetros por hora, nunca va a alcanzar más velocidad, porque no voy a poder seguir pisando el pedal del gas, no voy a poder acelerar más. Esto no quiere decir que mi coche no funcione. Si yo llevo al coche que le pongan más caballaje para que corra más, me va a decir el mecánico, no, el coche está estupendamente, el coche tiene el potencial de correr, el coche alcanza los 300 kilómetros por hora. ¿Por qué yo no los pillo? Porque tengo un freno. Ese freno es el que hay que quitar. Cuando yo le voy quitando los frenos, cuando yo me voy quitando los frenos, que son esas creencias limitantes, al sacar eso de en medio, mi Ferrari puede volver a correr nuevamente. Cuando yo le saco el tope al pedal del gas, el Ferrari podemos pesarle el pedal del gas a tope y puede alcanzar los 300 kilómetros que él puede mantener. El problema no está en que yo no pueda, es en que tengo un tope ahí. Ese tope son los programas limitantes. Y lo recomendable es tratar los programas limitantes. Una vez ya desprogramado ese programa que te limita y que tú ya estás en tu plenitud de potencial, es cuando debemos reprogramar para potenciar más ese Ferrari si queremos. Lo que podemos tunear, le podemos hacer, le podemos añadir. Pero en realidad lo que te limita en sí no es, o sea, lo que te ayuda no es ponerte la creencia potenciadora, como la de abundancia, como decía, sino quitarte las creencias limitantes. En este caso pueden ser, por ejemplo, las de las religiones. Como decía al principio, la religión es un sistema operativo que nos han introducido, que no es propio, que no viene con la persona de fábrica, vamos a decir, está ahí cargado además, y que te va a conectar con la escasez, con la limitación, con el sufrimiento, con la pobreza, con el sacrificio, suma y sigue. Esto es lo que hay que detectar y esto es lo que hay que desprogramar. ¿Qué más? En el chat de Facebook, Carmen nos dice: gracias por tu conferencia. Pregunta: ¿qué técnicas sugieres para reactualizar nuestra información? Reactualizársela. Sí, se conviene. Reactualizar nuestra información. Pues en mi caso, la reversión emocional, biodescodificación, PNL. La PNL es una herramienta muy buena para eso y sobre todo prestar atención al entorno y discernir. Utilizar tu mente, que para eso la tenemos, que tiene muy mala fama la mente, pero en realidad la mente bien utilizada es muy positiva y es necesaria para estar aquí donde estamos. Así que vamos a utilizar nuestra mente, a discernir, a juzgar, como yo digo. El sentido del juicio está para utilizarlo, no para condenar, sino para ser capaz de diferenciar y de dirigirnos hacia aquello que nosotros hemos decidido enfocarnos, ¿no? Sí, luego decir que hay otras técnicas que nosotros hemos hecho con años que también reprograman. Tienen el Theta Healing, tienen el Psyche, el método Yue, el creer es crear, creer lo es tienes crear ahí de en la ella, caja de Pandora, la en PNL, aulas. la programación neurolingüística en todos sus sentidos, ¿no? Es decir, técnicas hay para aburrir. Yo hago hasta con terapias energéticas, como la sanación pránica o la LNT. Es decir, se puede hacer desde muchas formas, desde muchas. Lo importante también en lo de bueno es la experiencia que tenga el terapeuta, como en este caso Yolanda, que ha ido y venido 10 veces. Entonces es muy fácil que ya lo hace fácil y parece fácil, pero luego cuando tú lo estás estudiando al principio cuesta, pero luego ya lo vas pillando y... Es que lo difícil es llegar a la... como decíamos, el inconsciente siempre va a tratar de mantenerte dentro de la... ¿cómo te diría? De la zona, sí, de la zona de confort, no le vamos a buscar otros nombres, ya tienes ahí, además está bien puesto el nombre. Te va a tratar siempre de mantener dentro de ese círculo en el que tú, según él, estás seguro. Entonces, cuando tú intentas entrar ahí y quieres hacerlo salir de ese circulito, ¿no? De esa parcelita donde él te mantiene, te va a poner delante todos los cortafuegos que puedas habidos y por haber y te va a intentar engañar 1000 veces para no permitirte llegar ahí y que no pongas en peligro al sujeto que según él, cuando lo sacas de ahí, está en peligro. Luego esto no es real, como hemos podido ver, y en terapia se ve, ¿no? Pero él tiene esa creencia, tiene esa película grabada, de manera que hasta que nos permite acceder a la película, encontrar la película correcta y cambiar esa película por otra, pues la verdad es que a veces que no es tan fácil como parece. Omar nos dice: buenas noches desde España. ¿Cómo evitar pensamientos externos? Lo que nos meten otras entidades. Gracias. Eso es más de Luis. Te ha tocado. No voy a hablar yo sola, ¿eh? Perdona que ya...
Omar, ¿cómo evitar pensamientos externos? Y te refieres cuando tienes la toxicidad de que crees que algo desde fuera te está manipulando, te está distorsionando. Bueno, ¿qué pasa? No, sí, sí. El hecho de lo que entendemos por distorsión suele ser este tipo de cosas que nosotros hemos bajado, nos hemos descuidado, hemos bajado la vibración, nos hemos visto que no estamos pendientes, no estamos aquí ahora, ¿no? de nuestras cosas. Y dejamos que lo que digan terceras personas o se puede hacer a nivel de otras personas nos bajen la vibración, ¿no? No. Habla de entidades también. Claro, entonces vamos a hacer un supuesto que alguien te está echando magia negra o hay entidades pululando por alrededor del bajo astral y vamos a suponer que tus chakras están un poco desorientados, vamos a decir que no están bombeando como tienen que bombear y normalmente la parte de los pies es donde la malla de lo que es el huevo áurico se suele rajar y suelen entrar por ahí esas frecuencias negativas, que para mí no dejan de ser frecuencias. Pues ahí lo que hay que hacer realmente es una limpieza, como os he comentado muchas veces. Primero es un cambio a estar coherente aquí ahora de todo lo que sucede, ese es subir la vibración, es decir, no dejarse llevar, estar evadido, es decir, el tema drogas, el tema pensamientos negativos, estar con gente tóxica, todo eso pues te lleva a un lado que no es el correcto. Entonces hay que evitar eso, hay que empezar a tener la mente limpia y empezar a ser coherente con lo que haces. Y yo a partir de ahí haría cualquier técnica de limpieza, ¿no? que pueda limpiar todo lo que es el aura, todos los chakras, todo este cuerpo electromagnético que nos incorpora para que todas esas fibras, esos filamentos grises que se han pegado a nosotros y nos están haciendo esa distorsión, se corten y se desaparezcan. Normalmente lo más sencillo es estar media hora en la playa en agua de mar, es decir, en invierno no se puede. Os he comentado en cientos de vídeos ya que un baño de agua de mar durante media hora con 1 kilo de sal marina, de esa barata del súper, te la echas por encima, te metes debajo del agua y estás media hora, ya vas a limpiar bastante bien tu campo áurico. Entonces, eso sería un detalle muy sencillo, pero ya sabéis que técnicas hemos dado muchas a lo largo de los años y que podéis practicar la que más os guste. En chamán está la limpieza del huevo, por ejemplo, o de plantas, a través de plantas, ¿no? Se puede hacer muchas cosas. Haya cada uno que escoja la que le guste. Y si te refieres a entidades físicas, es decir, a otras personas o a estos grupos, estas élites que nos quieren manejar, pues es utilizar, como yo digo, el sentido del juicio, discernir, pensar, utiliza tu mente, infórmate, lee, estudia, aprende. No estudiar en plan de memorizar. Cuando digo estudiar me refiero a buscar un tema, informarte al máximo posible de él, exprimirlo y sacar tus propias conclusiones. Entonces, esta sería la parte de no permitir que otras entidades físicas, en este caso, nos introduzcan esos pensamientos, que aún y así es difícil de conseguir y que te cuelan muchas, pero si estamos atentos y estamos informados y realmente prestamos atención y no nos creemos todas las cosas así tal y como llegan, sino que realmente las sometemos, entre comillas, como digo, al juicio. No me refiero al juicio de condenar, sino al juicio de discernir. Va a ser mucho más difícil que nos metan algún gol que si estamos pues ahí simplemente, venga, que vayan viniendo y que vayan pasando. Vale, vamos con Tansua, saludos desde Ecuador. ¿Cómo poder acallar la mente? ¿Cómo ponerla de nuestro lado? Gracias. A ver, cuando te refieres a callar la mente, me imagino que será a la mente cuando te mete dentro de las películas de terror. Las películas de terror son un producto de un exceso de imaginación. Es decir, cuando tu mente consciente está distraída aquí o allá, tu inconsciente se pone en marcha. Es el que toma el mando. Esto se me ha pasado de deciroslo antes. Cuando la mente consciente está distraída porque está ocupada gestionando esa información a la que gestiona muy bien, pero que es poquita, el inconsciente toma el mando. Y el inconsciente toma el mando en base a las películas. ¿Qué películas te va a poner el inconsciente? Aquellas que tiene grabadas como de supervivencia. ¿Para qué? Para que sobrevivas, para que no te salgan. Entonces te va a empezar ahí a marear y a ponerte todas las películas de miedo relacionadas con ese tema. Y claro, tu mente cada vez se va a hacer una película mayor, el miedo va a ser cada vez mayor y vas a acabar al final pues aterrorizado, ¿no? Por esa dinámica. Forma de romper eso. Pues mira, os voy a decir, José Antonio me dio un truco a mí que me parece
muy sencillo y con su permiso, espero, os voy a contar. José Antonio, ¿cómo es el apellido? Calderón. José Antonio González Calderón. González Calderón, que siempre le cambió el del apellido. corte reptiliano. Exactamente, lo tenéis también en la caja de Pandora. Y también tiene unas técnicas que funcionan divididamente y doy fe de ello. Y es que mi mente es hiperactiva, y entonces mi mente está ahí siempre haciendo las suyas. Si no estoy aquí, está allí, si no está allá, y siempre está haciendo algo. Aunque yo aparentemente esté aquí, ella está de por libre. Entonces, forma de traerte aquí. Me dice, cuando tú estés por ahí, que tú veas que te vas, te dices, Yolanda, ¿quién está pensando? Yolanda, vuelve aquí. Es decir, darte la orden, incluso en voz alta, ¿quién está pensando? Y ahí ya, con eso, simplemente ya hay un crash, como diciendo, coño, ¿qué ha pasado aquí? Ostras, me han pillado, ¿no? Yolanda, vuelve aquí. Yo digo Yolanda en este caso porque yo ya me llamo Yolanda, pero si os llamáis Pepe o Juan, no digáis Yolanda. Decir vuestro propio nombre, evidentemente, ¿no? Entonces, eso te va a traer al presente, te va a ayudar. Entonces, se trataría realmente de estar en estado de presencia, ¿vale? No es en estado de presencia, estoy aquí solo pendiente de lo que estoy haciendo, que también me ayuda. Cuando yo estoy escribiendo, estar pendiente del trazo, las sensaciones en los dedos, estoy ahí completamente en estado de presencia. Sino, estado de presencia es estar conectada con todo lo que me rodea, prestando atención a todo, a la sensación, al tacto, al olor, a la luz. Es decir, estoy en eso completamente. Me convierto en aquello que estoy haciendo. Y entonces la mente se viene aquí. Y otra cosa, tenéis un vídeo en mi canal que hemos hablado de este tema y da más trucos para controlar la mente, que no sea ella la que nos controla. Este lo tienes en Yolanda Soria, no está aquí. No está en la caja, ¿vale? Entonces, creo que se llama Cómo controlar tu mente. Lo que vas a hacer es estar en estado de presencia, como decía, convertirte en aquello que estás haciendo, prestar atención. Y en el otro vídeo, como digo, si quieres ampliar un poquito más, allí tienes muchos más tips, que no vamos a repetir aquí, porque si no todos los vídeos son iguales, y que te van a ayudar a controlar esa mente y darle cosas útiles que hacer. No la dejes que esté vagando a sus anchas ahí generando películas de miedo. Dale una información en la que centrarse, un tema de interés para ti, para que te ayude y te colabore en lo que estás haciendo. O sea, si tú quieres, por decir algo, sacarte la carrera de medicina, no la dejes pagar estando en, yo qué sé, como decíamos, las películas de miedo, las películas de terror, sino dale temas interesantes relacionados con aquel tema principal que a ti te gusta y que te puedan aportar, que te puedan sumar. Por ejemplo, si estás sacándote la carrera de medicina, enséñale algo de terapias para ampliar la visión. Está relacionado con el tema, es algo positivo que te va a aportar y que no es exactamente la misma cosa, pero están relacionados. Entonces, darle temas en relación a tus intereses para que se centre en ellos. Esto ya preguntas para Yolanda. Pregunta desde California de Juliana. Me gustaría saber qué opinas de la gente que por seguir las reglas de una religión se mantiene meditando todo el tiempo. Dicen que solo así llegan a la luz. ¿Cómo afecta esto? Pues igual que cualquier cosa que sigas a fe ciega. Es decir, al final es un dogma, igual que la religión católica u otro tipo de dogma. Para mí los extremos no son buenos, ningunos. Entonces, meditar está bien si lo haces como algo que te aporte, que te sume, que te ayude, pero para mí no tiene ningún sentido vivir meditando en un planeta en el que hemos venido a vivir la experiencia física. Hemos venido aquí a vivir la materia, a experimentar la materia. Si yo utilizo esa meditación como una forma de salir de aquí, en realidad lo que estoy haciendo es una huida de lo que he venido a hacer. Entonces, para mí se convierte ese tipo de cosas que parece que te están dando la salida, se convierten en la cárcel al final. Nada llevado al extremo, desde mi punto de vista, suma. De hecho, el estado de la divinidad es justamente un estado neutral, ni un punto ni el otro, ni la luz ni la sombra, el equilibrio, el centro. Y eso que me estás diciendo no es estar en equilibrio, es estar polarizado en un punto o en el otro. Para mí no es
mi visión, mi perspectiva, mi opinión, mi experiencia. Al final se convierten en drogas estas cosas, como cualquier otra, ¿eh? Daily Pass, ¿puede ser una adicción mental el sufrimiento, el estar en depresión? Saludos desde México, siempre hermosa Yolanda. Muchas gracias. Sí, el sufrimiento genera una química en tu cuerpo. Entonces, cuando tú dejas de fabricar esa química y si tu cuerpo está, vamos a decir, acostumbrado a determinadas dosis de esa química, te va a hacer que vuelvas ahí a entrar dentro de ese estado emocional para que vuelvas a generar la química. Esto sucede, mira, en las parejas tóxicas es muy típico. Primero se pelean, ¿no? Es un sufrimiento distinto, pero al final es sufrimiento. La pareja se pelea y generan un gran estado de estrés, ¿no? Ese estrés genera una adrenalina brutal, que te pega un subidón de químico de adrenalina. Y entonces empieza a bajar la adrenalina y entonces los dos se relajan, baja el estrés y llega la reconciliación. Y ahora aquí un subidón de endorfinas, otra vez, volvemos. Entonces cuando bajan las endorfinas, como estamos de caída, pues entonces entramos en estrés y otra vez la pelea. Y así se alimentan estas parejas y son ni contigo ni sin ti y no se sueltan. No hay manera de que se dejen, no hay manera de que reconduzcan eso, pero es que tampoco tienen intención. Y dicen, no, es que estamos bien, porque están alimentando una adicción química totalmente. Es como darte un chute con cualquier sustancia, nada más que en vez de metértela desde fuera, pues la genera tu propio cuerpo. Y con el sufrimiento al final es lo mismo. Es una adicción química y una adicción mental, porque el sufrimiento nos coloca en el papel de la víctima, además nos permite manejar a los demás y cuando yo estoy en la víctima y manejando a los demás también estoy como en el sacrificio, ¿de acuerdo? Porque yo soy el pobrecito que sufre y si soy el sacrificado soy el bueno de la película. Entonces al final es una huida, es una tapadera, es una forma de controlar al otro. Tiene mucho el sufrimiento ahí. Podríamos hablar largo y tendido. No todas las personas lo viven igual ni lo utilizan del mismo modo, pero sí que tiene unos puntos muy interesantes y sí que genera esa adicción. Yo creo que esto tiene que ver con el yaciente. Karina pregunta desde Argentina, ¿cómo sería? Mi hermana nació sin vida y un año después, el mismo día, nací yo. El mismo día... Nació ella. Sí, yacente. Yaciente total. Doble de ella y has venido a vivir su vida. O sea que tú no eres tú, sino que eres tu hermana. Y te darás cuenta porque compras las cosas dos veces. No tiene por qué. Muchas veces. Dos jerseys, uno de cada color. Eso es por el gemelo evanescente. ¿Ah, sí? No es por el yacente. Eso es por el útero que vienes con otro. Ah, no es que como yo te suelo a ti y a otra gente. Pero yo no soy por el yacente. María Auxiliadora Castillo nos dice, ¿cómo llegar en el día a día? El poder mantenernos más tiempo en la mente subconsciente, consciente, para estar en línea con el consciente universal. ¿Cómo llegar en el día a día a poder mantenerse más tiempo en la mente subconsciente? Consciente. Pero mientras ella lo va entendiendo, yo te contesto, tienes que ser Yolanda para eso. O sea, eso o unos años de práctica que te cagas, porque si no, bueno, madre mía. Yo creo entender que a lo que te refieres, no sé si estoy correcta en mi interpretación de tu pregunta, es decir, si estoy en la mente subconsciente, no estoy en el consciente. O es una o es la otra. ¿Qué pasa? Que de lo que tú me estás hablando es de conectar con la información del subconsciente o del inconsciente estando consciente, creo yo. Eso, desde mi punto de vista, lo tienes que hacer prestando atención, sintiendo, simplemente escuchando. Como yo digo, escucha tus tripas y tu cuerpo te habla. Desde mi percepción, el inconsciente lo tenemos a nivel celular, está en todo el cuerpo. Cuando tú escuchas tu cuerpo, el cuerpo te grita, te habla, te vocea, te está dando una conferencia. Lo que pasa es que no lo escuchamos. Estamos distraídos. Tengo un vídeo por ahí que habla, que se llama Tus ojos te ciegan. Mira la cara, me estoy viendo ahí. Que va con retraso. El otro vídeo tengo una cara de pasmo leyendo la pregunta. Impresionante. El caso es que, como decía, si tú tienes que prestar atención a ti, porque la información está en tus células, ese subconsciente e inconsciente está en todo nuestro cuerpo. De manera que cuando yo presto atención, escucho, tengo un estado de
presencia. La mente no la tengo en las películas de miedo, sino la tengo aquí conmigo ayudándome a esa atención que estoy poniendo en un tema determinado. Dejo un espacio para que esa información del subconsciente y del inconsciente se manifieste. Te voy a decir que realmente estar en el inconsciente en cierto sentido no es tan positivo, porque es donde tenemos todas las películas, sí, tenemos mucha información, pero tenemos todas las películas limitantes. Esto de aquello que todas las películas de miedo están ahí. Entonces, lo interesante desde mi percepción estaría también a través de todo ese viaje llegar a la información del inconsciente colectivo, tener acceso a esos archivos acásicos, la casa, el archivo universal, etcétera, de una forma fluida. Y eso es muchas veces relajándote, soltando, permitiendo que te llegue. Cuando queremos controlarlo todo, cuando quiero yo ser la que, así no funciona. Esto es algo fluido, es algo que tienes que, como el agua, que llega y se filtra y te empapa, pues esto tiene que ser algo similar. Vamos con la siguiente de Ruth. Llevo desde febrero meditando casi a diario y no hay forma de aquietar mi mente. ¿Cómo lo hago? Pues que tu mente se revela, porque la mente no está para estar quieta. Es que todo eso de dejar la mente en blanco y eso, yo no estoy a favor de ese sistema, entre otras cosas, porque mi mente no para. Entonces, cuando más quieta la quiero tener, más se cabrea, como yo digo, y más se revela. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo en este caso? Pues hacer como yo, no medites. No medites en el sentido de meditar como un acto de me voy a sentar, me voy a estar quieta, voy a dejar la mente en blanco, voy a estar... No medites. Concéntrate y relájate cada vez que estés haciendo cualquier cosa. Es decir, a ver, si estás conduciendo, presta atención, ¿no? O sea, es decir, pero por ejemplo, que estás fregando los cacharros, que es una tarea mecánica que no requiere mayor atención porque no tiene más peligro que el que se te caiga un cacharro y se rompa, lo cual tampoco se va a hundir América por eso, ¿no? Pues presta atención, relájate y presta atención a cada cosa que estás haciendo. Céntrate en eso. Concéntrate, es decir, pon tu atención ahí plenamente y eso es estar en un estado meditativo. De manera que tampoco hace falta hacer gran cosa para meditar. Y en esos estados así, cuando estamos haciendo faenas rutinarias mecánicas, llega mucha información, si lo permitimos. Si estamos en ese estado que os digo, simplemente te conviertes en aquello que estás haciendo, que se dice más fácil de lo que se hace, hay que decirlo. En ese estado permite llegar mucha información sin que nosotros nos demos cuenta. Y yo muchas veces estoy haciendo algo y yo siempre voy con la libretita, parezco la tonta en la libreta, todo el día con la libreta puesta con el boli, porque en el momento en el que me lo espero, cuando estoy así, me llega información, tengo que soltar lo que sea, secarme y ponerme a escribir porque me llega mucha info en esos estados. Entonces es simplemente, como te digo, convertirte en lo que estás haciendo. No estés ahí quieta para, porque los que somos, por lo que deduzco, por lo que me dices, eres de las mías, la mente que no para de hablar, no es nuestro sistema. Es que yo también entiendo que a través de la meditación, el acallar la mente no es en sí el acallar la mente a lo que se refiere. Lo que se refiere es, me voy a un lugar sagrado, es decir, un sitio que yo me preparo en un lugar de la casa, donde yo sé que ahí no hay ruidos, no hay contaminación electromagnética, no hay nada. Aunque pueda haber ruidos, me refiero a ambientales, me refiero como ruido que esté todo sobrecargado de cosas que realmente a uno le hacen un poco desorientarse. Ahora que si están pasando un coche o están cantando o hacen cosas en la calle, eso da igual. Tú a través de la meditación eso Luis lo sí controlas. se queda aún cuando quiere, ¿eh? Él se queda ahí y tú dices, ¿qué estoy meditando? Y tú dices, y además se queda, y tú dices, ¿cómo es posible? Pues sí. Para mí la meditación es, en el sentido de que esta persona se está refiriendo, es el espaciar lo que estoy pensando cada vez más lento, pero no pararlo. No se para la mente. Lo que se hace es tomar una armonía de relajación en la cual tú estás como dándole a la orden de pensar en algo. Yo normalmente no pienso, pero quiere decir que si tuviera que pensar, le doy un espacio, lo que hago es intentar relajarme, que muchas veces te puedes quedar dormido, yo no lo discuto, pero es ese punto de relajación antes de quedarte dormido lo que hace que tu mente cargue las pilas, se cargue de energía. Yo lo que hago son meditaciones en un 90% de las veces. Es como hacer un reset al cerebro, o sea, que se apague para que se cargue de energía. O la segunda opción sería
a nivel de inconsciente, el pedirle respuestas a preguntas. ¿Habéis oído lo que ha dicho? Le hace un reset al cerebro que se apague para que se cargue de energía. Es decir, se duerme, entre comillas, voluntariamente para hacer el vaciado de la memoria y dejar ahí la mente en blanco, que hemos estado hablando hace un rato. O sea, ¿Y cuánto él tarda yo en hace hacer eso eso? voluntariamente. Yo soy incapaz. No Pero puedo mentir. tú me has visto hacerlo. ¿Cuánto tarda yo en hacer eso? Mira, a mí cuando él va a hacer eso me dice, vamos a echarnos la siesta. Yo digo, vale, ¿no? El día que toca, que eso es un día que toca fiesta, ¿no? Viene, se tumba y yo mientras me acomodo y ya se ha echado la siesta. Cuando yo estoy pillando la postura, que estoy cómoda y ya y acurrucada, dice, venga, vámonos, y me dan ganas de matarlo. Sinceramente, en ese momento lo estrangularía porque él ya se ha echado la siesta. Como yo digo, lo que hace es meditar, ese estado, y le dura 2 segundos. Es decir, entre que se pone y ya ha terminado. Yo no he pillado la postura y el tío ya está dormido o en meditación. A veces pasa de la meditación al sueño, ¿no? A veces sí me he quedado dormido porque a lo mejor estaba muy cansado físicamente. Pero que le dura 5 minutos el pero sueño. Son 5 minutos, o sea, no creáis que son 2 días como yo. En cambio, necesito 1h30 para ese proceso. Así que... Bueno, yo lo que pasa es que yo también he estado, cuando hice Pranihili, también estuve haciendo Arati Yoga, ¿no? Que es el sistema de vida también, ¿no? Que, bueno, son sistemas, es una recopilación de sistemas orientales de todo tipo de meditaciones, ¿no? Igual que todo tipo de... Yo empecé ahí a través de la sanación pránica, lo que es el Pranihili es sanación pránica. Es llevar a trabajar con las energías y también nos daban mucha meditación. Y cuando hice pues el Arati Yoga, pues también ahí nos machacaba mucho con la meditación y yo hasta me aburría, porque esta gente cuando venía el Wesak, creo que se dice, de ahí en Tailandia, ¿no? Cuando se hacen las meditaciones también en la India, ¿no? Y en estos sitios, ellos se pegan hasta 8 o 12 horas y para mí son mega aburridas esas meditaciones. Yo decía, a ver, más de 5 minutos, para mí ya dormir. O sea, no. Y por aquí están hablando de la respiración, es cierto. Sí, siempre hacemos respiraciones. ¿Quién ha dado? Me parece que ha sido Nexus. Es cierto, o sea, sí. Respirar, pero no respirar así como yo respiro normalmente. Yo recomendaría hacer la respiración que aprendimos de René May, porque te ayuda a bajar la frecuencia, el estrés, todo muy rápido. Y es muy sencilla, que es coger aire contando 3 y soltarlo contando 7. Es decir, cuando yo inspiro sí que hago fuerza, porque tengo que ¿no? Llenar los pulmones de aire, eso hay que hacer una fuerza motora y un ejercicio físico ahí, pero cuando suelto simplemente dejo que salga el aire, contando 7. Entonces tenemos una respiración de 10 segundos. Si hacemos 6 respiraciones de 10 segundos, tenemos 1 minuto. Es decir, en 1 minuto respiramos 6 veces. Eso baja automáticamente la frecuencia cardíaca, te relaja, te centra y aquieta, como dice Luis, en el sentido de no que se para la mente nunca se para, sino que simplemente va más despacito. Eso sí que me ha funcionado. Y otra cosa es el punto cero también de Juan Antonio. De José Antonio. Eso, José Antonio González Calderón. Que le ha cambiado el nombre. Sí, José Antonio González, siempre le cambio el nombre. Bueno, pues familia, yo creo que vamos a dejar el vídeo ya por hoy. Tenemos que irnos también a cenar ya. Aquí son las 9:36 de la noche. Sí. Y Yolanda lleva todo el día haciendo terapia. Yo llevo también haciendo ya diferentes cosas aparte de hacer un vídeo hace un ratito. Entonces, el segundo, pues vamos a parar la mente. A parar la mente, yo ¿Cómo? solo se me para cuando me acueste. Después de la cena, me meto ahí en la tablet y digo, a ver, HBO, Netflix, Prime Video, a ver, hoy qué veo para callar la mente. Entonces me quedo. Es otra técnica que también funciona. Eso es otra técnica. Lo que pasa es que hay que ver lo que veis. Es importante elegir bien lo que veis, porque igual que se calla la mente, te meten programas. Entonces hay que ver qué programa te están metiendo. Poneros algo de risa, algo así suavito, nada denso. Sí. Y vamos a dejar las películas de terror, por favor. No, de terror nada. Y menos para dormir. Y acción. Ni dramas, ni ni culebrones, tampoco, ni nada de este tipo. Acción un poco vale, pero superación tampoco, porque yo una vez me desperté con un estrés que decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Y era la película, ¿sabes? Que me tenía... ¿Veis? Entonces, no es broma lo que digo, sí, sí. Así que... Pues muchas gracias, familia. Nos vemos. Un besito a todos, gracias por aguantar el tostón y nos vemos en el siguiente vídeo, de aquí a 15 días en la Caja de Pandora y la semana que viene en el de Yolanda Soria. ¿Ya sabes el título? No. Vaya.
Siempre la pillo. Venga, niños, hasta luego.